Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son o cómo se comportan las fuentes de voltaje en serie. Vamos a tener aquí un ejemplo de tres fuentes de voltaje conectadas en serie. ¿Para qué se ocupan las fuentes de voltaje conectadas en serie? Bueno, estas básicamente se emplean para aumentar o disminuir el voltaje dentro de un sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos tres fuentes de voltaje. Vamos a numerarlas. Esta va a ser nuestra fuente de voltaje 1, fuente de voltaje 2 y la fuente de voltaje 3. Cada una de estas va a tener un valor. Aquí vamos a asignar un valor de 10 volts, 6 volts y 2 volts. Cada una de estas fuentes va a tener lo que es su polarización. Aquí está, vamos a ver su polarización. Menos, más, y menos, más. ¿Cómo es que podemos reducir estas fuentes de voltaje? Estas fuentes de voltaje las podemos reducir a lo que es una sola fuente. De la siguiente forma, tendríamos aquí lo que es nuestra fuente de voltaje reducida de la suma de estas tres fuentes. ¿Cómo es que las vamos a reducir? Bueno, las vamos a reducir sumando las que tienen la misma polaridad. E1 y E2, si visualizamos, tienen positivo y negativo y positivo y negativo. Entonces esta y esta se suman. E3, si lo visualizamos, tiene la misma polaridad que E1 y E2. Entonces para este caso, nuestra E total, que va a ser esta, nuestra fuente de voltaje total, va a ser igual a la suma de E1 más E2 más E3. ¿Por qué? Porque tienen la misma polarización. Siempre se suman las que tienen la misma polaridad y se resta la suma de las que tienen la polaridad contraria. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Entonces esto va a ser igual a 10 más 6 más 2. Esto nos va a dar 18 volts totales. ¿Cómo va a ser su polarización? Igual que la suma de estas. Y va a tener un valor total de 18 volts. Bueno, esto estuvo muy fácil porque todas las fuentes, las tres fuentes, tienen lo que es la misma polaridad. Ahora vamos a ver uno con diferentes polaridades. Un ejemplo. Sea que tenemos tres fuentes de voltaje de la siguiente forma. Ahí está, tenemos tres fuentes. E1, E2 y la fuente de voltaje número 3. Cada una de estas va a tener lo que es su polarización. Menos, más. Esta la vamos a polarizar como más, menos, y esta como más, menos. Y esto lo podemos reducir a una fuente de voltaje de la siguiente forma. Cada una tiene un valor. Esta va a tener un valor de 4 volts. Esta un valor de 9 volts. Y esta otra un valor de 3 volts. Como dijimos anteriormente, las que tienen igual polaridad se van a sumar y se van a restar a la suma de la polaridad contraria. Aquí tenemos esta polaridad tiene más menos, es diferente a esta polaridad, que es esta tiene menos más, es diferente a la polaridad más menos. Esta y esta tienen la misma polaridad. Si lo vemos más menos y más menos, esta tiene diferente polaridad. ¿Qué es lo que va a pasar? A estas las vamos a sumar y le vamos a restar esta polaridad. ¿Por qué restamos esta?
Porque la polaridad neta va a ser la polaridad de la suma más grande. Aquí a simple vista vemos que 9 y 3, 9 más 3 es 12 y 12 es superior a 4. Entonces la polaridad neta va a ser la suma más grande, que van a ser estas dos. Vamos a verlo. Tenemos que la polaridad total va a ser igual a E2 más E3 menos E1. Esto va a ser igual a 9 volts más 3 menos 4 volts. Esto nos va a dar como resultado final 9 más 3 son 12 menos 4, 8. 8 volts. Entonces la reducción de estas fuentes va a ser igual a... Ahora, ¿cómo va a ser la polaridad? Quedamos que la polaridad va a ser la suma de las polaridades, la suma más grande de las fuentes. Es decir, va a tomar esta polaridad. Más menos. ¿Por qué? Porque esta polaridad es la que predomina, es la que es más grande dentro de estas fuentes que están en serie. Esto va a ser nuestra E total. Y ahora el flujo de corriente va a ser las fuentes, van a presionar la corriente ¿hacia dónde? Hacia este lado. De menos a más. Entonces esto, la presión que se hace de las fuentes hacia la corriente va en dirección de derecha hacia la izquierda, de menos a más. Bueno, eso es todo, les agradezco y pues los invito a que sigan viendo más videos. Muchas gracias.